En Nochebuena, mi tía me señaló y dijo, tú no perteneces aquí. Dale tu regalo a alguien que lo merezca. Mis primos se rieron mientras ella le entregaba mi presente a su hijo. Me quedé callado, salí y hice la llamada que había estado conteniendo durante 2 meses. 5 minutos después, la celebración se detuvo en seco cuando la gente empezó a agarrar sus abrigos. Yo, un hombre de 32 años, estaba parado en el umbral de la sala de mi tía, viendo las luces de colores parpadear contra los cristales de las ventanas mientras la nieve caía afuera. La casa olía a pino y canela, y todos reían, pasándose platos de galletas y pequeñas cajas envueltas. Había conducido 3 horas a través de una tormenta de nieve para estar aquí, cargando un regalo que pasé semanas eligiendo. Mi tía siempre había sido muy particular con la Navidad. Todo tenía que ser perfecto, tradicional, exactamente como ella lo imaginaba. Yo mismo había envuelto el regalo, un diario encuadernado en cuero con las iniciales de mi tío grabadas en la portada. Él había mencionado que quería uno durante el Día de Acción de Gracias, diciendo que quería empezar a escribir historias familiares antes de que se olvidaran. Costó más de lo que debía haber gastado, pero él siempre fue bueno conmigo mientras crecía. Cuando mis padres se divorciaron y las cosas se pusieron difíciles, él fue quien me llevó a pescar, quien asistió a mis partidos de la preparatoria cuando nadie más lo hizo. Mi tía estaba cerca del árbol, dirigiendo el tráfico como siempre lo hacía, diciéndole a la gente dónde sentarse y cuándo abrir las cosas. Su hijo, mi primo, estaba recostado en el sofá con su novia, ambos mirando sus teléfonos entre bocado y bocado de dulce de azúcar. Él tenía 26 años, seguía viviendo en casa, todavía tratando de descubrir qué quería hacer con su vida. Mi tía lo llamaba encontrarse a sí mismo. Todos los demás simplemente dejaron de preguntar. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, di un paso adelante con el diario. Mi tía me miró, luego miró el paquete, y algo cambió en su expresión. Lo tomó de mis manos sin darme las gracias, le dio una vuelta y luego hizo algo que no esperaba. Me señaló directamente, con el dedo firme y su voz resonando en la habitación por encima de la música navideña. Me dijo que yo no pertenecía aquí, que debería darle mi regalo a alguien que realmente lo mereciera, alguien que fuera familia de verdad. La habitación se quedó en silencio por un segundo. Luego mi primo empezó a reír, nervioso al principio, y luego más fuerte cuando se dieron cuenta de que ella hablaba en serio. Mi tía caminó hacia su hijo y le entregó el diario, diciéndole que era de parte de ella, que lo había elegido especialmente para él. Él apenas levantó la vista de su teléfono, solo asintió y lo arrojó sobre la mesa de centro junto a una taza a medio vaciar. Me quedé allí, con las manos vacías, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Algunos parientes miraron hacia otro lado, de repente muy interesados en sus bebidas. Mi tío empezó a decir algo, pero mi tía lo interrumpió. Le dijo que no hiciera una escena, que era Navidad y que todos deberíamos simplemente disfrutar. Se volvió hacia el grupo y empezó a hablar del postre, del pastel que había preparado, como si nada hubiera pasado. No discutí, no levanté la voz. Simplemente me di la vuelta y caminé por la cocina, pasé por la isla cubierta de platos y salí por la puerta trasera hacia el frío. La nieve caía con más fuerza ahora, acumulándose en las barandillas de la terraza. Podía escuchar los sonidos amortiguados de la fiesta continuando adentro, alguien subiendo el volumen de la música, la voz de mi tía elevándose por encima de todo. Saqué mi teléfono y busqué un número que había estado mirando durante 2 meses. Un número que había guardado pero nunca llamado, a pesar de que quería hacerlo. A pesar de que había redactado el mensaje 100 veces y lo había borrado otras tantas. Hace 2 meses, había estado revisando algunos documentos familiares antiguos, ayudando a mi tío a organizar su archivador después de que se lastimara la espalda. Él me pidió que triturara cualquier cosa que pareciera basura y guardara lo que pareciera importante. Fue entonces cuando encontré la carpeta. Escrituras de propiedad, en su mayoría, algunas declaraciones de impuestos antiguas, unas cuantas fotografías descoloridas, y luego, enterrada debajo de todo lo demás, encontré una carta de un bufete de abogados fechada hace 15 años. Estaba dirigida a mi tía, marcada como confidencial. No debía haberla leído, lo sabía, pero mi nombre estaba en el primer párrafo, y una vez que vi eso, no pude parar. La carta detallaba un fondo fiduciario que mi abuelo había establecido antes de morir específicamente para mí, para ser administrado por mi tía hasta que yo cumpliera 30 años. La cantidad hizo que me temblaran las manos.
No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar las cosas. Suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, dar el enganche para una casa, tal vez tomar unas vacaciones de verdad por primera vez en mi vida. Cumplí 32 años la primavera pasada. Nunca había escuchado una palabra sobre ningún fondo fiduciario. Nunca recibí un solo dólar. Seguí leyendo. Había estados de cuenta, registros de transferencias, fechas y montos que mostraban retiros sistemáticos a lo largo de los años. El dinero se movía del fondo hacia cuentas que no reconocía. Dinero que se suponía era mío fue usado para cosas que no tenían nada que ver conmigo, el coche de mi primo, remodelaciones en la cocina de mi tía, un bote que mi tío compró y vendió en menos de un año. Había tomado fotos de todo con mi teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Luego puse todo de vuelta exactamente como lo encontré. No confronté a nadie, no hice preguntas. Simplemente me fui a casa y me quedé con eso, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería creer que había una explicación, algún malentendido que tuviera sentido si tan solo preguntaba, pero los números no mentían. Las fechas no mentían. Contacté a un abogado y le enseñé las fotos. Él se quedó callado por mucho tiempo, luego me preguntó si quería proceder. Me dijo que era un caso de manual de malversación de fondos, que la evidencia era sólida y que tenía todo el derecho de presentar cargos tanto penales como civiles. Él redactó los papeles y los tuvo listos para entregar. Todo lo que tenía que hacer era dar la orden, pero había dudado. Era familia. Mi tía había sido la anfitriona de cada festividad desde que tengo memoria. Mi tío había estado allí cuando lo necesité. Mis primos eran unos idiotas, pero seguían siendo mis primos. Seguía pensando que tal vez podría hablar con ellos, arreglar algo en privado. Tal vez había una manera de manejar esto que no hiciera estallar todo. Entonces sucedió lo de esta noche. Esta noche, parado en esa habitación, escuchando que no pertenecía allí, viéndolo reír mientras mi regalo era entregado como si fuera basura, algo se asentó en mi pecho, frío, claro y definitivo. Marqué el número del abogado. Respondió al segundo tono, sonando sorprendido de saber de mí en Nochebuena. Le dije que presentara todo, cargos penales, demanda civil, todo. Hazlo esta noche si es posible, si no, a primera hora mañana por la mañana. Me preguntó si estaba seguro, diciendo que no habría vuelta atrás una vez que empezara. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Dijo que haría las llamadas y pondría todo en marcha. Dijo que las autoridades probablemente querrían hablar conmigo después de Navidad y que las cosas se moverían rápido una vez que lo hicieran. Le di las gracias y colgué. Me quedé allí en la nieve por un minuto, dejando que el frío me picara la cara. Luego volví a entrar. La fiesta seguía en su apogeo. Mi tía estaba cortando pastel, su hijo le mostraba a alguien un vídeo en su teléfono y mi tío servía bebidas. Pasé de largo frente a todos, agarré mi abrigo del armario de la entrada y me dirigí a la puerta. Mi tía me llamó, me preguntó a dónde creía que iba y me dijo que no fuera tan sensible. No respondí. Estaba casi en mi coche cuando escuché los teléfonos empezar a vibrar adentro, múltiples teléfonos, todos a la vez. El abogado me había advertido que tendría que contactar a algunas personas para poner las cosas en marcha, que podría haber algunas llamadas preliminares a familiares que presenciaron ciertas transacciones o personas que firmaron documentos. Testigos de carácter, los llamó él, amigos de la familia que habían estado presentes durante los años en cuestión. A través de la ventana, vi a mi tía sacar su teléfono, palideciendo mientras leía algo. Luego el teléfono de mi tío sonó, y él se apartó del grupo para responder. Mi primo parecía confundido, preguntando qué estaba pasando y por qué todos actuaban raro de repente. Subí a mi coche y encendí el motor. Para cuando terminé de quitar la nieve del parabrisas, la gente estaba saliendo de la casa, no se iban, todavía no, solo estaban parados en el porche, mirando sus teléfonos, hablando en grupos cerrados. Mi tía apareció en el umbral, sus ojos escaneando la entrada hasta que localizó mi coche. Empezó a caminar hacia mí, sus tacones haciendo clic en el pavimento helado, pero yo ya estaba retrocediendo. La vi por el espejo retrovisor mientras me alejaba, seguía parada en la entrada con su suéter navideño, con la nieve acumulándose en su cabello. Actualización 1. Las autoridades me contactaron el día después de Navidad.
2 detectives vinieron a mi apartamento y me pidieron que les explicara todo lo que había encontrado. Les mostré las fotos, les di el cronograma y respondí a cada pregunta que tenían. Fueron minuciosos y profesionales, y al final, me dijeron que este era uno de los casos más claros que habían visto. La documentación era sólida, mi tía ni siquiera había intentado ocultar la mayor parte. Ejecutaron una orden de registro en la casa de mi tía 3 días después, confiscando registros financieros, computadoras y cajas de documentos. Mi tío me llamó esa noche, con la voz temblorosa, preguntándome qué diablos pensaba que estaba haciendo, cómo podía hacerle esto a la familia. Le pregunté si él sabía, si sabía lo que ella había estado haciendo con mi dinero todos estos años. Se quedó callado. Luego me dijo que ella le había dicho que era un préstamo, que mi abuelo quería que ella lo administrara y que planeaba devolverlo todo. Le pregunté cuándo exactamente planeaba devolver 15 años de dinero robado. No tuvo respuesta. Mi primo empezó a bombardear mi teléfono, insultándome, diciéndome que estaba destruyendo a la familia por dinero, que estaba siendo egoísta y vindicativo. Bloqueé a la mayoría. A los que no bloqueé, les dije que consultaran con su madre sobre quién era el egoísta, sobre quién había estado viviendo de dinero que no era suyo mientras yo trabajaba en 2 empleos para terminar la universidad. El abogado me mantuvo al tanto del progreso. El caso penal avanzaba y el fiscal estaba confiado. Mi tía había contratado a su propio abogado de un bufete caro de la ciudad, y estaban presionando para llegar a un acuerdo. Querían manejarlo en silencio, evitar el juicio y devolverlo adeudado más intereses. Mi abogado me preguntó qué quería hacer. Le dije, nada de acuerdos, al menos no en el lado penal. Podía devolver hasta el último centavo y yo seguiría queriendo que se le procesara. Lo que hizo no fue solo un robo, fue una traición. Fue mirarme a los ojos durante 15 años y mentirme, dejándome pasar dificultades cuando no tenía por qué, todo mientras organizaba reuniones familiares y actuaba como si todo fuera perfecto. La familia extendida empezó a tomar bandos. Algunos se acercaron a mí y dijeron que siempre pensaron que algo andaba mal, que mi tía vivía por encima de lo que creían que mi tío ganaba. Otros dejaron de hablarme por completo, me llamaron ingrato y dijeron que estaba destrozando a la familia por algo que se podría haber arreglado hablando. Dejé de ir a eventos familiares, dejé de revisar las redes sociales y me enfoqué en salir adelante cada día. Mi tío solicitó el divorcio en febrero. Me enteré por un primo que todavía me hablaba. Al parecer, lo habían mantenido en la oscuridad sobre la mayor parte del asunto, y una vez que salió a la luz todo el alcance, una vez que se dio cuenta de que ella había estado falsificando su firma en algunas de las transferencias, no pudo soportarlo. Se mudó, consiguió su propio apartamento, y por lo que supe, estaba cooperando con la investigación. Mi tía intentó contactarme directamente una vez. Apareció en mi trabajo y esperó en el estacionamiento hasta que terminó mi turno. Vi su coche y casi me doy la vuelta, pero ella se bajó y caminó hacia mí. Se veía más pequeña de alguna manera, cansada, con el cabello no tan perfecto como de costumbre. Me preguntó si podíamos hablar, solo nosotros dos. Le dije que cualquier cosa que tuviera que decir podía pasar a través de los abogados. Empezó a llorar, diciendo que nunca quiso que llegara tan lejos, que había cometido errores, pero que seguía siendo familia. Le pregunté si pensó en mí como familia cuando me robó, o cuando me humilló frente a todos en Navidad. Tampoco tuvo respuesta para eso. Me subí a mi coche y la dejé allí parada. Actualización 2. El juicio penal se fijó para finales del verano. Mi abogado me dijo que probablemente no llegaría a eso, o que la mayoría de los acusados aceptaban un acuerdo de culpabilidad cuando la evidencia era así de abrumadora. Tenía razón. En julio, el abogado de mi tía se acercó con una propuesta. Ella se declararía culpable de malversación de fondos, aceptaría libertad condicional y restitución, y a cambio, el fiscal recomendaría que no hubiera tiempo de cárcel. Mi abogado me preguntó qué pensaba, diciéndome que la decisión era mía y que, como víctima, mi opinión tenía peso. Lo pensé durante mucho tiempo. Pensé en la Nochebuena, en su dedo señalándome, y en los años de lucha mientras ella remodelaba su cocina con mi dinero. Luego pensé en mi tío, en los pocos primos que realmente se habían disculpado y en los que se habían acercado en privado para decir que no sabían nada y que lo sentían. Le dije a mi abogado que quería que cumpliera tiempo de cárcel, no para siempre, pero algo real.
Él le comunicó eso al fiscal y ellos contraatacaron con un nuevo acuerdo: 6 meses en la cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, restitución total más daños y perjuicios, y una admisión pública de culpabilidad. Mi abogado dijo que era justo, ya que los jueces rara vez daban más que eso por delitos de cuello blanco, cometidos por primera vez. Acepté. Mi tía aceptó el acuerdo en agosto. No fui a la audiencia, pero leí la transcripción después. Se había parado frente al juez y admitido todo, con la voz apenas por encima de un susurro. El juez le preguntó si entendía el daño que había causado y la confianza que había violado. Ella dijo que sí. Entonces el juez la sentenció a 6 meses comenzando el 1 de octubre. La restitución llegó en septiembre. Mi abogado manejó la transferencia, asegurándose de que todo estuviera documentado y fuera legal. La cantidad fue más alta de lo que esperaba una vez que añadieron intereses y multas, suficiente para hacer todas las cosas en las que había pensado hace 2 años y más. Pagué mis préstamos primero, luego di el enganche para una casa pequeña fuera de la ciudad. Nada lujoso, solo algo que fuera mío. Ahorré el resto, dejándolo en una cuenta mientras decidía qué seguía. Mi tío se acercó en octubre, una semana antes de que mi tía tuviera que presentarse en la cárcel. Me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con él solo para hablar. Casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. Nos vimos en una cafetería, terreno neutral, y nos sentamos uno frente al otro en un reservado junto a la ventana. Se veía mayor de lo que recordaba, con más canas, más desgastado. Se disculpó por no haberlo visto antes, por no cuestionar las cosas cuando debió hacerlo. Dijo que le creyó cuando ella dijo que el dinero era un préstamo, que mi abuelo había querido que ella lo manejara así. Había confiado en ella completamente y esa confianza lo cegó. Le pregunté si realmente no tenía idea. Juró que no, no hasta que los detectives le mostraron las pruebas. Dijo que se sentía enfermo por eso desde entonces, que no podía dormir la mayoría de las noches pensando en cómo me debía haber sentido todos esos años. Le dije que le creía. ¿Lo hice? Él siempre había sido bueno conmigo y nada en la investigación lo vinculó directamente con el robo. En todo caso, él también había sido una víctima, solo que de una manera diferente. Me preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir las cosas. Quizás no ahora, pero eventualmente. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo y que la confianza no era algo que pudiera devolver simplemente así después de haber sido rota de esa manera tan grave. Él asintió, dijo que entendía, y nos quedamos allí en silencio un rato antes de que pagara la cuenta y se fuera. Mi tía se presentó en la cárcel del condado según lo programado. No seguí el proceso de cerca, no conté sus días ni busqué horarios de visita. Simplemente dejé que sucediera en segundo plano mientras me concentraba en construir algo nuevo. Algunos de mis primos nunca volvieron a hablarme. Otros se acercaron después de que todo se calmó con disculpas incómodas e intentos poco entusiastas de reconectar. Respondí a unos pocos e ignoré el resto. La familia ya no era algo tan simple como la sangre. Se trataba de respeto, de honestidad, y de estar presente cuando las cosas se ponían difíciles en lugar de reírse mientras alguien más era humillado. Pasé mi primera Navidad solo en mi nueva casa. Y fue la festividad más pacífica que había tenido en años. Sin tensión, sin actuaciones, sin preguntarme cuándo caería el siguiente golpe. Solo yo, un árbol pequeño que decoré yo mismo, y el conocimiento tranquilo de que me había defendido cuando más importaba. Mirando hacia atrás ahora, no me arrepiento de haber hecho esa llamada, ni por un segundo. De lo que me arrepiento es de haber esperado tanto, dejando que el miedo a perturbar a la familia me mantuviera callado cuando debía haber gritado. Mi tía tomó sus decisiones. Me señaló con el dedo y decidió que yo no pertenecía. Al final, todo lo que hice fue asegurarme de que hubiera consecuencias por esa decisión. El dinero del fondo fiduciario me dio opciones que nunca tuve antes. Pero el verdadero regalo fue aprender que no tenía que aceptar faltas de respeto solo porque alguien compartiera mi apellido. Yo pertenecía exactamente donde elegí estar, con personas que me valoraban.